todos, todas, bienvenidos a este primer episodio de esta nueva temporada del podcast Fashion Digital Talks. Y pues hoy tenemos a un gran maestro, Roberto Gonzalo, quien es coach ejecutivo y de negocios certificado por Action Coach en Coaching for a Cause y el programa Yes de la Fundación Action Coach. Es graduado en Marketing y Comercio Internacional por Industrie und Handelskammer Osnabrück Emsland, en Alemania, con un PhD por el IS Business School, que en la Universidad de Navarra, y también cuenta con un diploma de marketing digital por The Valley Digital Business School en Madrid. Bienvenido, Roberto. Bueno, todavía no terminó, fue miembro del comité de dirección de empresas del sector retail, cosmética, moda, lujo, que ahorita nos va a platicar un poquito más al respecto. Ha trabajado con marcas como Hugo Boss y Sephora para el grupo LVMH, con más de 25 años también de experiencia en el área comercial y específicamente en retail, y es experto en transformación organizativa y liderazgo transformacional. Ahorita también vamos a hablar un poco más. Roberto, nuevamente gracias por aceptar la invitación y formar parte. Muchísimas gracias, Laura. Encantado. Pues bueno, como sabes, yo le tengo un cariño súper especial a Europa. Antes de empezar, me gustaría que nos platicaras también un poco cuáles son aquellas diferencias, a ti te ha tocado trabajar, ¿no? con algunas empresas, las diferencias entre culturas de trabajo, pues de empresas alemanas, españolas, algunas francesas con las que has colaborado. Cuéntanos un poco al respecto. Pues mira, pues la verdad es que no sé si soy la persona más indicada de hablar de esto, porque nací en Alemania, viví allí hasta los 22 años, pero en un seno o en el seno de familia española, con lo cual tengo ahí bastantes, a veces, confusiones, ¿no? Entre las culturas. Pero si tuviera que resumirlo, te diría que el alemán prefiere hacer una cosa al 100% y el español prefiere hacer 10 al 60%. Eso es un poco también lo que, cuando un alemán, por ejemplo, saca un producto, ¿no? Yo en Hugo Boss, ¿no? Sacábamos, por ejemplo, el manual de operaciones de tienda, ¿no? Tardábamos meses, años en sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el alemán tiene que buscar todo aquel punto que se le puede, o sea, no se le puede escapar nada, ¿no? Entonces tarda mucho en sus procesos. Es verdad que los procesos luego son muy buenos, muy estudiados y generalmente funcionan. El español no. El español es como, venga, vamos a empezar y aunque el producto no esté perfecto, pero me interesa más que vaya rápido, ¿no? Es más pasional en esto, ¿no? Está más en la urgencia. De ahí también, Laura, que claro, que cuando pasa que en Alemania falla algo, se quedan parados. Se quedan parados hasta que entienden, dice, pero ¿cómo puede ser un sistema que he estado pensando un año, cómo puede fallar, ¿no? Entonces como que son menos reactivos, ¿no? Son más planificados, más racionales, pero menos reactivos. El español no. El español dice, ¿dónde está el problema? Venga, vamos a volver a arreglarlo y aunque no esté al 100, pero bueno, vuelve a funcionar, ¿no? Te diría que esos son un poco, en términos empresariales, los franceses están en medio, ¿no? Alemania, España, los franceses están un poco en medio, con lo cual estaría un poco entre esas dos culturas, ¿no? Pero es cierto que, habiendo tenido la suerte de haber nacido en Alemania, haber vivido allí, pues mi parte racional, la cabeza, yo sigo contando en alemán los números, ¿no? Por ejemplo. Pero es verdad que luego la sangre española, la pasión que también nos une a todos, ¿no? Los latinos, al final es el empuje, ¿no? Es como el elixir de vida que también hace que salga ese ingenio, la creatividad y por supuesto también el talento, ¿no? Sí, creo que es interesante también tener en el equipo a talentos como tú, que además tienen como esta capacidad de adaptarse, ¿no? A ambos estilos, a ambos ritmos, porque hablas de ritmos distintos. Correcto. Y bueno, qué interesante también cómo las empresas, ambas pueden tener éxito, obviamente. Lo platicábamos hace un rato, o sea, la idea es avanzar y bueno, pues construir también con la capacidad. Y algo también interesante es que llegas a un sector muy específico. ¿Qué te atrae a este sector de retail, cosmética, lujo, moda? Pues mira, yo, fíjate, cuando con 15 años fui rider. Rider es, ¿no? Globo, Just Eat, ¿no? Para una farmacia. Entonces, desde muy joven empecé a trabajar
mi vocación realmente era querer ayudar, ¿no? Llevar como te decía, rider en una farmacia significaba que yo iba por las tardes, después del instituto, que era por las mañanas, a repartir los medicamentos que las personas mayores, cuando iban al médico por la mañana, no encontraban en la farmacia porque se la tenían que, no estaba disponible, ¿no? Entonces Roberto iba con su bicicleta a entregarles el medicamento, ¿no? Entonces, mi vocación del retail nace realmente de la genuina voluntad de querer ayudar, ¿no? Luego ya pasé de ser rider, empecé a trabajar por las tardes y los fines de semana en una tienda multimarca de pantalones vaqueros, que eso ya no existe, esas tiendas específicas de vaqueros, ¿no? Que es una pena, por cierto. Y animo a todo el mundo a que volvamos al mundo multimarca que tan falta nos hace, ¿no? Y que dejemos un poco de lado todos estos este fast fashion, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, realmente lo que me apasionaba era comunicar, hablar con las personas, ayudarles a cumplir su sueño de sentirse mejor. A veces, si hoy en día ya nadie compra por necesidad, ¿no? Es decir, al final es una conversación que mantenemos con el cliente en el cual identificamos qué es lo que realmente le hace feliz, intentamos de proporcionarle, ¿no? A través de nuestra venta, ¿no? De ahí fui evolucionando y me interesó mucho el oficio, la artesanía, de ahí el lujo, ¿no? El lujo para mí es la artesanía del savoir-faire, ¿no? Tú puedes fabricar bolsos seguramente muy bonitos en China, pero para eso tienes que entender cómo hace el artesano. Perdóname, Laura, pero no conozco ningún lugar en Latinoamérica donde se hagan bolsos artesanos. Realmente aquí en España sería un pueblo que se llama Ubrique, donde más marcas de lujo fabrican. Y tú tienes que entender cómo hace ese hombre, ese artesano, corta la piel, cuáles son las piezas, cómo las ensambla para luego escalarlo, ¿no? Con lo cual desarrollé esa necesidad de entender el oficio, ¿no? Por eso el lujo también, el lujo de la atención al cliente, es decir, ir un poco más allá, tener algo más de tiempo, ¿no? Para poder ayudar a esas personas creando unas experiencias, ¿no? Y de ahí también pues bueno, pues uno va creciendo, va haciendo carrera y la cosmética me llegó, fíjate, porque entendí que lo que había aprendido en mi carrera profesional era aplicable a otros sectores, ¿no? Lujo, aquí en España el sector de la perfumería estaba en una batalla campal de precios, ¿no? ¿Quién vende la fragancia más barata, ¿no? Y lo que nosotros hicimos en Sephora fue implementar una estrategia que era una estrategia holística de cómo poder hacer que las personas se sintieran verdaderamente mejor, trabajar su autoestima, sentir que les estábamos vendiendo pero maquillando, vender a través del maquillaje. Es decir, creamos todo una estrategia para elevar la experiencia del cliente en un entorno muy de precio, muy de volumen, ¿no? Pero eso fue lo retante y la verdad es que me ha cautivado la cosmética porque topas algo que es muy íntimo, ¿no? Que es la piel, ¿no? Es algo muy, también a veces la autoestima, el sentirse mejor. O sea, el maquillaje no es ese pintalabios o esa máscara de pestañas, ¿no? Es mucho más. De hecho, en Sephora se crearon, ahora no me acuerdo, pero se crearon como clases of confidence, que eran para personas que de alguna manera en la vida no les había tratado bien, ¿no? Y a través de clases nosotros les ayudábamos para que a través del maquillaje volvieran, ¿no? A sentirse, pues, más empoderadas, ¿no? Y que por lo menos pudieran, pues, tener a través de ese maquillaje y esa apariencia maravillosa, pues, ayudarles, ¿no? A afrontar las cosas de la vida de una manera más potente, ¿no? Y eso me enganchó, Laura, eso me enganchó al sector cosmética, belleza. Interesante, o sea, si tú empezaste al revés, ahorita le llamamos como a este proceso de rider, ¿no? Este proceso no lo Ah, había escuchado, pero justo es ¿no? como el de última milla, ¿no? O sea, hacerle llegar Eso es. al Sí, cliente final. pues yo fui tengo ya una edad, te puedo decir que fue hace pues 35 años prácticamente. Yo iba con mi bicicleta a entregar los medicamentos a personas mayores. O sea, todo está inventado, Laura. Llámalo Wow. Rider, llámalo Last Mile.
Aquí está Roberto, que con 15 años en Alemania iba a entregar las cosas y hacía ese servicio de last mile, ¿no? Y daba ya al final, lo hemos hablado antes, ¿no? O sea, se trata de personas, de mirar a las personas con cariño, esa genuina voluntad de ayudar, ¿no? Eso también es retail al final, ¿no? ¿No? Claro. Retail, al final hay que buscar ese detalle, ¿no? Sí, y algo interesante es que tú justo hablas, ¿no? De, bueno, y además de escalarlo y llevarlo, o sea, al final se tiene que hablar, ¿no? De esta diseña de una estrategia, de este diseño de una estrategia comercial, que también hablamos obviamente de una estrategia comercial para marcas del sector. Entonces, ¿cómo embonas estas, ¿no? O sea, la parte del branding con la parte de estrategia comercial, que es lo más importante al diseñar. Pues mira, tienen que añadir valor las estrategias. Es decir, la estrategia comercial tiene que añadir valor, tiene que haber un propósito y tiene que haber, digamos, vuelvo a decirlo, una voluntad genuina, ¿no? Es decir, tú puedes, yo he sido comercial, ¿no? Como te decía, yo puedo vender, no sé, neveras a un esquimal, eso no es el problema, ¿no? Pero que yo crea que ese esquimal realmente va a necesitar la nevera es otra cosa, ¿no? Y como yo sea capaz de vender a ese, quiero decir que toda estrategia comercial necesita tener un propósito y tiene que ser genuina en su voluntad, ¿no? Y tiene que involucrar a las personas, es decir, tienes que, obviamente, tiene que sonar la caja, pero si tú empiezas a formar y a transformar a tus personas y que ellos entienden de que si hacen un buen servicio, un buen trabajo, al final lo de menos es la caja, porque es como el uno más uno es dos. Si tú haces un buen servicio, la consecuencia lógica va a ser que el cliente te compre, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que esa estrategia comercial nosotros también lo hemos comentado antes, yo lo llamaba en Sephora The Holistic Beauty Experience, es decir, un cliente que entra en una tienda y viene preguntando por una fragancia, le tienes que explicar que esa fragancia se la va a poner, pero que no va a lucir tan bien con una piel, si tuviera una piel sana, un maquillaje brillante, es decir, al final es toda una experiencia y es ese momento en el cual el cliente viene a tu punto de venta que no necesita nada, sino que tú tienes que sorprenderle más allá de lo que él esperaba encontrar, ¿no? Y ahí, efectivamente, en el centro están las personas, el cliente, tu equipo, y eso es una labor, ¿no? Esto no se consigue de un día para otro, ¿no? Pero efectivamente lo más importante para mí al diseñar una estrategia comercial son las personas y cuál es ese propósito, esa genuina voluntad realmente de ayudar, de querer hacer el bien, ¿no? De verdad. Y a partir de ahí, oye, pues efectivamente, ¿no? Hay que medir, hay que elegir los KPIs, hay que poner estrategias para mejorar la conversión, para mejorar el monto promedio de venta, para mejorar la cesta media. Todo está bien y hay que hacerlo, pero tiene que haber como ese manto, ¿no? Que la gente se lo crea, ¿no? Y que la gente realmente diga, wow, yo ahí me subo a ese carro. Qué interesante. Y también algo importante es considerar que, bueno, has colaborado con empresas transnacionales, ¿no? O sea, hay una estrategia global o cómo hacer para transmitir esta visión. A ver, son varias capas, ¿no? O sea, una cosa es la visión, ¿no? O sea, y cómo lo hacemos hasta el plano táctico, operativo, ¿no? Ujú. ¿Cómo lograr transmitir esto a diferentes sitios del mundo, pero además a diferentes personas que juegan un rol muy importante para llevar esto al cliente final? Pues mira, esto al final, como tú bien decías, tiene que haber una visión. Toda empresa, me da igual que sea el VMH, que sea Sephora con miles de puntos de venta en todo el mundo, me da igual que sea la droguería Antonia a la vuelta de la esquina. Toda empresa tiene que tener una visión, tiene que saber hacia dónde va. Y tiene que ser, por ejemplo, tú hablabas de capas, ¿no? Pero también tiene que ser válida para el departamento administrativo, para la red comercial, para los que compran, ¿no? Para los de merchandising, para los visuals, para los accountants. Tienes que encontrar una visión que realmente todo el mundo la pueda entender y todo el mundo la pueda aterrizar a su tarea, ¿no? En Sephora, por ejemplo, nuestra visión era
que queríamos ser la comunidad de belleza más admirada en el mundo por innovación y tecnología. Y eso lo puedes aplicar a todo el mundo, es decir, lo puedes aplicar al accountant, al contable que está hablando con tus proveedores y, oye, si me están diciendo que queremos ser la comunidad de belleza más admirada, yo tengo que pagar en tiempo y en forma, ¿no? Yo tengo que hacer mi trabajo para que ese proveedor, que también es un cliente externo, ¿no? Entienda de que queremos ser y somos la comunidad de belleza. Con lo cual, luego también es verdad que esto tiene que ver mucho, primero con esa visión que tiene que ser potente, ¿no? Aspiracional, que todo el mundo se pueda sentir que puede trabajar para lograrla, ¿no? Luego la cultura, ¿no? Es decir, a través de los líderes de una empresa, yo me acuerdo de nuestro presidente, que te puedes imaginar que es un señor que está en todos los sitios viajando, pero cada vez que venía hablaba de esa visión. Y ya no solamente la hablaba, sino la explicaba lo que para él significaba y la vivía. La vivía con su ejemplo. Y todo eso en cascada, yo que en España dirigía al equipo de retail y éramos 1.000 personas con 132 puntos de venta, al final yo cuando visitaba los puntos de venta, yo hacía vivir y hablaba de la visión y hablaba qué significaba para esa tiendecita pequeña en esa ciudad de 60.000 habitantes, qué significa que Sephora Worldwide diga esto, cómo puedes tú contribuir. Es decir, ahí el liderazgo y los líderes son importantísimos, ¿no? De comunicarla, explicarla y vivirla en primera persona, ¿no? Y eso realmente, bueno, también tuvimos también la suerte que efectivamente el VMH cuenta con un departamento que se llama el VMH House, que forma a todo el middle management, a los líderes, con lo cual también hay una cierta preparación, ¿no? Para afrontar todo esto, ¿no? Y bueno, ese camino que traza la visión, ¿no? Y luego me decías la ejecución. Importantísimo es, tienes una visión y luego tienes un paraguas táctico debajo, ¿no? Y ese paraguas táctico va hasta ese accountant de que hablábamos, que estaba sentado en la sucursal de España, que también con algún objetivo en sus tareas, ¿no? Que figuraban además también comprometidos con su appraisal anual, también contribuía a la visión, es decir, había todo un paraguas táctico que iba prácticamente hasta la última persona de la organización para que entendiera que su tarea, ese hecho de pagar puntualmente y en forma al proveedor, iba a ayudar a esa comunidad de belleza, ¿no? Es decir, hey, esto es un ejercicio potente, donde toda la organización tiene que contribuir, ¿no? Y todo el mundo se tiene que sentir implicado. Hasta la última persona de la organización tiene que saber que los objetivos que le han puesto a él o a ella contribuyen a esa causa mayor. Claro. Y además ahorita ya es sí los canales físicos, más también, ¿no? El e-commerce, ¿no? El canal digital. ¿Cómo también transmitir esto en este canal, ¿no? ¿Cómo es que suma el comercio electrónico esta gran estrategia? Pues mira, yo he tenido la suerte, sí, bueno, creo que es una suerte de haber lanzado tanto en Hugo Boss como en Sephora las tiendas online aquí en España, ¿no? Y en Hugo Boss fue más discreto, pero en Sephora lo que me pasó es, y si esto lo escucha alguna de las personas de Sephora sabrán lo que estoy diciendo, hubo realmente primero como, hey, ¿esto qué es? ¿No? O sea, hubo como un rechazo de las tiendas físicas al online, ¿no? Pero al final lo que hay que entender es que yo ya no sé si es omnicanalidad o no sé, yo hablaría de unicanalidad, es decir, ¿qué estamos haciendo? Hay un cliente, ¿no? Y ese nos acecha por todos los lados a cualquier momento y a través de cualquier canal o cualquier device, ¿no? Entonces, pero es cierto, Laura, que existen recelos, ¿no? Y en muchas ocasiones esto es un trabajo también donde probablemente haya que poner en marcha estrategias, pequeñas tácticas para que las tiendas físicas que se ven en muchas ocasiones atacadas, ¿no? Y por esa tienda que abre 24 horas al día, los 7 días de la semana, a veces también cometemos el error de hacer
pre-sales o lanzamientos previos porque tenemos que fomentar, ¿no? Y lo que reduce es que nuestro online funcione, ¿no? Y, y ahí también los líderes también están llamados a fomentar, digamos, esa relación, ¿no? Y construir esa relación, porque, y que esas personas que están detrás de la tienda online al final formen parte de un todo, ¿no? Vuelvo a decir, esto es una comunidad de belleza. ¿Qué más me da a mí dónde compre ese cliente, ¿no? Entonces, para mí, yo hablaría de una clienta alrededor de la cual yo monto toda mi estrategia. Y ya me da igual que compre en Guadalajara, que compre en Monterrey, que compre en Cancún, que compre en Madrid, que compre en Londres o compre en París. Me da igual. Y en la clienta más todavía, si es que eso es lo gracioso. O sea, la clienta no quiere tener excepciones, quiero decir, somos nosotros los que a veces por limitaciones propias como que hacemos las cosas como, ¿no? Como canal, ¿no? Hey, tiene que haber una estrategia, una visión. Sí, 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 le llaman este comercio unificado, ¿no? O sea, como que literal, tú lo que estás construyendo es esta marca, ¿no? Detrás de esta gran visión y al final, y yo misma como consumidora, ¿no? Le he aplicado de, oye, te compro aquí, pero yo Claro. regreso a mi ciudad y quiero devolver, sí, o quiero cambiar, o quiero. Entonces, efectivamente es como estar, ¿no? En esta misma conversación con el cliente, Tu jefe ya no bueno, es tu jefe. Tu jefe ya no es tu jefe es el cliente, eso hay que entenderlo, ¿no? Es decir, o sea, no, o sea, sí, tu jefe directo es el que te va a hacer el pricer, ¿no? La evaluación, el que te sube, te baja, no, bueno, bajar el salario no se puede, pero el que te sube el salario, el que tal, pero el que manda realmente es el cliente, eso hay que entenderlo, ¿no? Y hay que escucharle, hay que entenderle, hay que conocerle, y eso conlleva, pues a entregar todo lo que tenemos, pues para ser esa comunidad de belleza más admirada en el mundo y dejarnos, con perdón, Laura, de tonterías ¿sabes? Como de parcelar, ¿no? Y crear como fronteras, ¿no? No puedes cambiar solamente en las tiendas de esta ciudad o no puedes hacerte entregar algo a la tienda de la web porque aquí... Esto hay que entender de que esto hay que trabajarlo. Y ahí la tecnología nos ayuda, sin duda, claro. claro. Y también a comunicarlo incluso de forma más homogénea, ¿no? Algo Mm. importante que también está sucediendo es que han habido muchos cambios, ¿no? O sea, estamos ahorita en años de cambios, de transición. Algo que yo menciono, ¿no? En el libro que se llama Siempre a la moda, ¿no? O sea, que hablo como de que tenemos que perder este miedo a reinventarnos. ¿Qué pasa con estas marcas gigantes que tienen un posicionamiento, un branding, un ADN y de repente todo cambia? O sea, el contexto, los consumidores, o sea, absolutamente. Entonces, ¿cómo reinventar, cómo transformar un negocio? O sea, ¿cómo reinventarse cuando ya tenemos cierta trayectoria, cierta historia, cierta marca, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, claro, el problema de los cambios o de esas transformaciones organizativas vienen realmente por crisis, ¿no? Nadie cambia si a ti nadie te pide cambiar. Si tu matrimonio va bien, ¿por qué vas a cambiar? ¿No? Es decir, ¿por qué te vas a separar de alguien con el cual estás maravillosamente bien? Entonces, generalmente estos cambios bruscos estos cambios de rumbo, ¿no? De ahora ya no quiero los seniors, quiero los jóvenes, ahora ya no soy, en fin, todo esto viene siempre por crisis, ¿no? Es decir, hay una crisis, hay un problema con el beneficio, con el cash flow, con algo que nos hace replantearnos nuestro modelo de negocio, ¿no? Pero si cogemos ejemplos, por ejemplo, como Zara lleva funcionando muchos años y ahí no ha habido crisis aparente, ¿no? Pero ha evolucionado con el mercado y está marcando al mercado. Está marcando a los otros retailers, pero a él le está marcando los clientes. ¿Por qué? Porque está al lado del cliente escuchando y con una curiosidad inmensa de saber cómo siente, qué es lo que piensa, qué es lo que le podría gustar, cómo le podríamos... quiero decir con esto, si hay una crisis en una empresa y realmente hay algún problema, oye, establezcamos una estrategia de cambio y demos un empuje, ¿no? Pero esto realmente es como para mí el último recurso, ¿no? Es decir, es porque algo ha ido mal. Sino lo que yo creo que toca, y más en el contexto que estamos, ¿no? De incertidumbre
y de todo, ¿no? Es de estar en la calle, estar a la escucha, hacer tus focus group, irte a tus puntos de venta de manera rutinaria, hablando con los clientes, ver qué hace tu competencia. Yo me sigo encontrando, Laura, clientes que, bueno, pues que contratan mis servicios y que empezamos con el tema de marketing y les pregunto, oye, ¿quién es tu competencia? Ah, pues creo, pues tal, bueno, ¿cuánto market share tienes tú? Es que no lo sé, porque tal. No, perdona, ¿qué es lo que hacen bien? Bueno, creo que hacen esto, ¿qué es lo que hacen mal? Bueno, pues tienes que conocer tu entorno, ¿no? Y tu cliente para poder ir avanzando con él. Él va a avanzar, el cliente va a avanzar. Otra cosa es que tú no avances y ahí es donde vienen las crisis, ¿no? Y ahí es donde realmente, por eso creo creo que Zara en este caso es un muy buen ejemplo, ¿no? Yo creo, Inditex, ¿no? Que al final está navegando con una fuerza y con un liderazgo, pero porque está ahí. Tú vas a Coruña, que es donde tienen la sede, y te paseas por sus tiendas en La Coruña y te vas a encontrar los directivos ahí. Te los vas a encontrar porque están cerca y realmente, y ya no solamente en Coruña, sino yo creo que en todo el mundo están muy cerca del cliente, ¿no? Con lo cual, a mí estas revoluciones en las empresas, obviamente hay que hacerlas si es que necesitamos hacerlas porque haya una crisis o haya algo que nos hayamos dormido y no hayamos visto, con lo cual tenemos que recuperar, pero lo suyo es realmente, y esto lo hacen muy bien las startups, esto lo hace muy bien la gente joven, esto lo hace muy bien eh, personas que no vienen tan contaminadas, ¿no? Por cómo deben de ser las cosas, ¿no? Que rompen, ¿no? Que rompen los estereotipos, digan, hey, ¿cómo puedo yo, qué es lo que yo puedo hacer escuchando, mirando en mi entorno, ¿no? Y no hacer algo porque lo hacíamos así siempre, ¿no? Eso es bullshit. Claro. Y también a mí te tocaste una palabra que me quiero quedar ahí. Me interesa mucho que hablemos de liderazgo. Wow. ¿Cuál es la receta? ¿No? O sea, y de hecho lo hablaste, ¿no? En varias de las respuestas, ¿no? Liderazgo. O sea, has trabajado también con empresas grandes, con empresas medianas. O sea, ¿cómo es este concepto del líder y cómo también se va adaptando a los cambios incluso de la misma empresa, del contexto? Cuéntame. Pues, claro, pues al final va inerte en lo que significa liderazgo, ¿no? Al final un líder es el que influye, el que tiene la capacidad de influir sobre los demás, porque al final es la persona que, mira, yo creo que la gran parte, el mayor tiempo que debería dedicar un líder es el de comunicarse con su mercado. Pues lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, alguien que realmente tiene ese conocimiento y el que conoce a los clientes, a la competencia, a su empresa, a la de al lado, a la de enfrente, es decir, alguien que tenga la capacidad realmente de entender el big picture, ¿no? De entender realmente el big picture porque ahí es donde está, realmente reside esa parte también de poder influir sobre los demás, ¿no? Es decir, tenemos el líder que, bueno, que lo que machaca es la operación, venga, hay que hacer esto, o el que realmente eleva las miradas y hace soñar a su gente, ¿no? Y que les dice, hey, a lo que vamos, es tan bonito, es esto, pero claro, ahí es donde yo te diría que el liderazgo tiene un rol fundamental, ¿no? De escucha, de curiosidad, de esa capacidad también de entender el big picture, ¿no? Es decir, ahí hay muchos rasgos de liderazgo que son importantísimos y que muchas empresas además pues bueno, pues caen y suben con sus líderes, ¿no? Es decir, probablemente es también lo que nos pasa en el mundo en general, ¿no? Que no hay un liderazgo fuerte, ¿no? Vamos con un poco no te voy a decir sin rumbo, pero a veces asusta un poco, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Y es por falta de buen liderazgo, ¿no? Ese Claro. liderazgo que sea capaz de dibujar un horizonte con todas las variables y hacer que la gente pues lo afronte con, bueno, pues con optimismo, ¿no? Y con seguridad también, ¿no? Sí, 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 sí. Podríamos hablar mucho tiempo de esto, ¿no? O sea, sí, sí, creo que ahorita, o sea, los líderes del contexto actual, justo.
no conviven con ciertos valores quizás que ahorita necesitamos, ¿no? Que haya alguien que los grite, que los abandere, ¿no? Mira, Y también, hay una cosa, perdona Laura, hay José Luis Illueca, que es un profesor del IS, de la Business School, que forma parte de la Universidad de Navarra, donde yo hice el PDD, que escribía en LinkedIn hace un par de semanas que hacía un vínculo con Alicia en el País de las Maravillas y la incertidumbre, la magia de la incertidumbre. Y él contaba de que hablando con un amigo suyo, empresario, le preguntó que qué significaba para él la incertidumbre. Y ese empresario le miró con los ojos grandes y dice, me encanta. Y esto, y es verdad, es decir, un virtuoso del piano, lo que le encanta es no tener una partitura, sino tener lo diré, un piano para que él pueda volverse loco. Un escultor lo que quiere es una piedra gigante de mármol donde él empieza a esculpir. Un pintor lo que quiere es un lienzo en blanco para realmente dibujar lo que se le pase por la cabeza, lo que su talento, su ingenio y su creatividad le dé. Entonces, necesitamos gente de verdad que vea la incertidumbre también como la oportunidad, ¿no? Y que, hey, con cabeza y ¿no? Y afrontando las cosas, definiendo muy bien los riesgos y trazando un plan, pero necesitamos, yo creo que líderes más, pues eso, ¿no? Más potentes, que sepan afrontar la incertidumbre, pues eso, como un lienzo en blanco que un pintor realmente maravilloso sepa pues exprimir toda su creatividad, ingenio y talento, ¿no? claro. Y el líder, ¿tú consideras que o sea, nace o se hace? O sea, si alguien Mm. dice, bueno, pues yo estoy en el camino, pero la verdad es que no me sale de forma natural, ¿no? O sea, necesito dirigir, ¿no? Un proyecto, la empresa, un trabajo, ¿no? En equipo, ¿no? ¿Hay alguna ruta para mejorar, ¿no? Justo estas habilidades, ¿no? Blandas. Por supuesto. Bueno, hay que decir, bueno, te pongo un ejemplo, empresas familiares. A veces el heredero nace, ¿no? Mi hijo mayor va a ser mi heredero. Bueno, pero y esto en muchas ocasiones lleva al fracaso porque ni sabemos si le apetece, ni le hemos preparado. Aquí, es decir, líder no se nace, líder se hace. Yo creo que es verdad que mira, aquí donde me ves, yo soy una persona tímida, en verdad. Yo en mi DISC y en mis rasgos de comportamiento soy una persona bastante retraída, tímida, pero al final yo he tenido la necesidad de adaptarme por mi trabajo, ¿no? Pues a ser mucho más extrovertido y he aprendido de cómo fortalecer ciertas competencias que no tenía, desarrollarlas incluso, y otras, pues bueno, pues dejarlas para otro momento, ¿no? Con lo cual, el líder claramente se puede hacer, se puede formar, se puede desarrollar. Ahora bien, a no todo el mundo le apetece y no todo el mundo también, pues bueno, pues hay personas que le puede costar más y otras que les puede costar menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que animaría a todo el mundo que vuelva a lo mismo del principio, ¿no? O sea, el líder se trata de ver el potencial en los demás, ¿no? O sea, tú ya pasas a un segundo plano y tú ves realmente el potencial de las personas y tu labor es de, nunca mejor dicho, de desarrollar ese potencial, potenciar el potencial, ¿no? Es decir, hay una fórmula que es el inner gain, que es el juego interior, que es el rendimiento de una persona es igual a su potencial menos las interrupciones. Y eso quiere decir que el rendimiento de la persona en su puesto de trabajo, por ejemplo, tiene que ver con su potencial y menos las interrupciones quiere decir, mira, te pongo un ejemplo, un Ferrari, 500 caballos, ¿vale? Potencial 500 caballos, pero va por un camino de cabras. Claro, el rendimiento es bajo. Con lo cual, si tú como líder eres capaz de ver esas interrupciones, ¿no? Y ayudar a ese Ferrari, sacarlo a la autopista, a la autovía, ¿no? Ese podrá ir más rápido. Entonces yo creo que sí que hay ciertas técnicas, hay ciertas capacidades que sí se pueden aprender y, y desarrollar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué hay del liderazgo femenino? O sea, hoy en día vemos que también, ¿no? O sea,
Habemos varias mujeres que estamos buscando también el cómo, pues, liderar proyectos, negocios, incluso a nivel político, ¿no? O sea, ¿cómo describirías a una mujer líder? Mira, yo en Sephora éramos 95% mujeres. Ok, Con lo cual, con lo cual, vengo de un mundo en el cual la valía era lo que realmente importaba, ¿no? Tengo ciertos problemas con empujar a la mujer a estar en una posición de ventaja porque es mujer. Y lo digo con mis respetos de que entiendo de que hay que hacer una labor espectacular para poner a las mujeres en el lugar que se merecen, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero también te diré que yo que he sido liderado por mujeres, esa sensibilidad, esa suspicacia, esa mente clara, no sé si tiene que ver algo con el hecho de ser madre o el instinto de madre, de decir yo ya no soy lo importante, sino que sois vosotros. Ahí los hombres tenemos a veces un poco más el tufo de, ¿no? De los egos, ¿no? Entonces yo de verdad te digo que el liderazgo de la mujer es maravilloso, me encantaría que no tuviéramos que hablar de esto, porque creo que la mujer es importante, es necesaria, porque tiene unas capacidades, una sensibilidad y también el hecho en el caso mío por lo menos, de que esa capacidad también de, yo no soy, ¿no? De su motivación ya no es intrínseca ni es extrínseca, ¿no? Sino es trascendente, ¿no? Es decir, yo ya, o sea, yo, con que vosotros, ¿no? Como tus hijos, ¿no? Con que mis hijos vayan adelante, yo hago lo que sea, ¿no? Y eso me parece muy interesante, pero insisto, Laura, es un tema que sé que es complicado y sé que hay que seguir empujando por ese liderazgo femenino. Y yo, desde luego, bueno, lo que en mis manos esté, de hecho, fomento mucho y tengo programas también de coaching para mujeres, pero nos perdemos mucho sin las mujeres, porque igual que un buen equipo necesitamos complementarnos, ¿no? Y creo que el hombre y la mujer se complementan perfectamente, ¿no? claro. Algo también que es importante es, hace poco estaba en un evento en donde entrevistaron a un chico súper joven, o sea, 23 años y tiene ya una empresa única. Entonces, él mencionaba justo que pues obviamente en el crecimiento tan exponencial que han tenido en muy corto tiempo, pues han vivido crisis, ¿no? Y él dice, bueno, también es la labor del líder el no transmitir la crisis al equipo, ¿no? Sino incluso en medio de la crisis, llegar con cara en alto y dar cierto reflejo optimista, ¿no? Hacia el interior. Entonces, ¿cómo manejas tú este proceso, no sé si es mental o emocional o físico, ¿no? De dejar ir también estas, pues quizás este globo, ¿no? De humo, ¿no? Y un poco transmitir esto al equipo o ante cualquier conversación, ¿no? Que haya que salir y dar cara, ¿no? Bueno, los problemas hay que afrontarlos en directo, ¿no? Es decir, lo peor que puede pasar a un líder es de no afrontar problemas, ¿no? Esto de entrada. Es decir, tú tienes un problema en tu organización, sea pues por un tema de negocio, sea incluso un tema en tu propio equipo, y las cosas hay que afrontarlas de frente, ¿no? Y es verdad que en la capacidad del líder, hablábamos de alguien que tiene la visión amplia, ¿no? O sea, yo creo que em, sí que es alguien que tiene que, de alguna manera, tranquilizar no me gusta, ¿no? Sino como establecer digamos, establecer como una forma de cómo afrontarlo, ¿no? Es decir, cómo afrontar ese problema haciendo un buen análisis, implicando a las personas y mira, cuando hay un incendio, además, también te digo, cuando hay un incendio hay que llamar a los bomberos y tienen que apagar el incendio. Es decir, tú como líder, te hablaba antes de un liderazgo influyente, transformacional, ¿no? Que haga que sacar de las personas lo mejor, pero también es cierto, cuando hay un problema, el líder tiene que ser
no te voy a decir autoritario, pero sí tiene que ejercer también esa autoridad, ¿no? Decir, oye, hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Depende del problema. Es decir, yo no creo en un liderazgo que siempre sea transformacional, ¿no? Influyente, sino que hay que moderar también el liderazgo en función de la situación en la que afrontamos. Si tenemos un problema de verdad importante, tenemos que dar órdenes, está claro, ¿no? Es decir, que también tenemos que tener la capacidad como líder de tener un liderazgo desde la perspectiva em, em, de poder adaptar, ¿no? A la situación nuestra forma de liderar, porque al final de nosotros depende mucha gente, ¿no? Y en función de la situación, esta requiere, oye, pues a veces decisiones que hay que tomar con valentía, ¿no? Claro. Y también hay ocasiones en las que el equipo, ¿no? O sea, la situación ahorita, el contexto, pues sí, ha traído algunas, no sé, temas familiares, y siempre los han habido, ¿no? O sea, pero algún tema familiar, algún tema emocional. O sea, ¿cómo manejar también a alguien? O sea, puede ser una persona, ¿no? O sea, que sea Sí. incluso un líder en el equipo que, bueno, siente esta desmotivación o alguien, o todo el equipo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo manejar o trabajar también con esta desmotivación, ¿no? En algún momento específico del tiempo. Pues mira, la receta es lo mismo, hay que afrontarlo. A veces lo que nos pasa es que aplazamos, ¿no? Procrastinamos los problemas, aplazamos. No, no. Como líder hay que afrontar las cosas por el bien común, ¿no? Por el bien del equipo, por el bien de la empresa, por el bien, perdón, que voy a bajar aquí la mano, ya está, perdón. Entonces, hay que afrontar estas cosas, yo creo que con determinación y no tenerle miedo a veces romper ciertas cosas, ¿no? Es decir, afrontar situaciones que sabemos que van a generar pues algo de residuo, ¿no? Pero si lo hacemos desde el coaching, si lo hacemos desde un feedback constructivo, no poner en juicio, es que siento que estás desmotivado. Creo que ya no te interesa tal. No, esto hace que tú ataques a la persona y la mejor defensa a un ataque es otro ataque, ¿no? Entonces, con lo cual, esto puede llevar a una batalla campal. Con lo cual, creo que también un líder tiene que estar dotado de ciertos principios de coaching en el cual ese tiempo que se va a tomar con esa persona, muy importante, tomarte tiempo también para hablar con tu equipo y para tratar esos temas, hacerlo de una perspectiva de feedback constructivo, de no enjuiciar, de ir diciendo, oye, tal día con tal tarea ocurrió esto y tuvo esta implicación, ¿no? Es decir, y confrontar a esa persona con esos hechos, ¿no? Que pueden ser graves y buscar conjuntamente, es decir, hay técnicas en el coaching que tú tienes que abrir la conversación, ¿no? Para luego ir cerrándola, ¿no? Tienes que poner en situación a la persona, ¿no? Con hechos, ¿vale? Y luego escuchar a esa persona y encontrar soluciones de corrección, ¿no? Es decir, existe un sistema que se llama Flow, que es una forma de cómo afrontar conversaciones en las cuales, como te decía, ¿no? Primero haces el frame, ¿no? Pones el marco de la conversación, ¿no? Luego lo que das un parte de la situación, abres la conversación y luego la cierras para llegar a conclusiones y llegar bueno, a compromisos, ¿no? Al final es esto, ¿no? Un compromiso de, oye, ¿cómo podemos mejorar esa situación que ha acontecido? ¿Cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Claro. Ok, muy, muy interesante, ¿no? También, bueno, hablamos hace poco acerca de estos 5 caminos para crecer Sí. las ventas, ¿no? De hecho, les tenemos por ahí una sorpresa. ¿Nos quieres platicar algo acerca de esto como para alentarnos a, 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 a ver, ¿no? Este taller, ya sea posterior o si algunos de la audiencia también ya lo revisaron, ya lo vieron? Pues mira, solamente diré, Laura, que es la fórmula más poderosa que pueden aprender en relación con los negocios y cómo aumentar ventas y beneficios. Es la fórmula, lo repito, es la fórmula más poderosa para mejorar las ventas
y los beneficios. Es una fórmula, mira, o dicho de otra manera, cuando preguntas o preguntamos o pregunto a empresarios, dueños de negocio, ¿qué es lo más importante para ti en tu negocio? Clientes, ventas y beneficio. Y te diré que están equivocados. Te diré que están equivocados. Hay 5 caminos que son las palancas que realmente te van a hacer multiplicar tus ventas y multiplicar tus beneficios. Es muy básica, pero se refiere al oficio, ¿no? Al cuál es el funcionamiento de cómo funciona el chasis, ¿no? de una empresa. En este taller, pues descubrimos bueno, y practicamos sobre esta fórmula que a todo el mundo, sea el sector que sea, el giro, ¿no? El giro que sea, cualquier actividad, le va a ayudar a mejorar, cuanto no a multiplicar sus ventas y sus beneficios. Así que invito a todo el mundo realmente que no se pierda este taller, porque es algo muy obvio, pero de lo obvio que es, a veces se nos olvida, y os aseguro que os va a funcionar si lo seguís al 100%. Y bueno, como sorpresa, justo si nos estás escuchando, vas a tener el link por ahí debajo en la descripción, en exclusiva, para que también lo puedas sintonizar este taller como regalo, parte de Roberto, de Fashion Digital Talks, en donde, bueno, pues Roberto participa con este tema, ¿no? De los 5 caminos. Y bueno, pues ya para ir cerrando también, Roberto, ¿cuáles serían tus 3 reglas de oro para ser un líder exitoso en los negocios? Autenticidad. Es decir, un líder tiene que ser auténtico, y eso pasa por conocerse a sí mismo primero. Es decir, un líder que no se conozca a sí mismo primero y no sepa liderarse a sí mismo primero, que es aún más importante todavía, ¿cómo va a transmitir motivación e inspiración a los demás? O sea, autenticidad es importantísimo. Otra cosa que me parece que es muy importante es la comunidad. El líder también tiene que crear una comunidad, ¿no? Tiene que fomentar el que todos somos seres sociales y nos gusta pertenecer a algo que sea incluso más grande que nosotros, ¿no? Con lo cual, para mí eso también sería muy importante, el hecho de que sea un constructor de comunidades, ¿no? De su propio equipo, ¿no? Y que eso sea lo que verdaderamente importe, ¿no? El bien del equipo, ¿no? Y que eso haga que el equipo realmente funcione de una manera, y que obviamente el líder sea el líder de ese equipo, pero la creación de la comunidad me parece importantísimo, ¿no? Y luego la emoción. La emoción. Un líder también tiene que tener emoción, Laura. Tiene que saber cómo, hemos hablado de la visión, del propósito. Un líder tiene que emocionar a las personas, ¿no? Tiene que saber trasladar ese propósito. Las personas, y cada vez que van aumentando las generaciones más jóvenes, eh, las personas necesitan un propósito y necesitan estar emocionados y motivados por una causa superior, ¿no? Y ese líder tiene que saber transmitir eso con emoción, ¿no? Por lo tanto, también me parece otra de las... y mira, y te voy a dar un bonus. El hecho de darle significado, ¿no? Es decir, darle significado a cada uno de los trabajadores de su equipo. Cada una de las personas tiene que entender el significado de su tarea, y que eso a la vez forma parte de un bien superior, ¿no? Que es lo que hablábamos de la visión, ¿no? Ese paraguas táctico. O sea, el que su puesto, su labor sea meaningful, ¿no? Que tenga sentido lo que está haciendo, ¿no? Y tenga sentido para esa causa superior. Yo creo que eso, darle significado, la emoción, la comunidad y la autenticidad, son los 4 pilares que realmente todo líder debería trabajar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, ¿no? Ser auténtico, pero eso lleva un trabajo detrás. El significado lleva un trabajo detrás, la emoción, el tema de la comunidad. Quiero decir que son palabras muy bien sonantes, pero se puede lograr, se puede ser un buen líder, sin duda alguna. No tengo ninguna duda de que todo el mundo, el que quiera proponérselo, lo va a conseguir. Bueno, y algún consejo, o sea, de recursos, ya sean libros, talleres, aplicaciones, o sea, I've got two for you. venga. I've got two. No sé si esto... Why Should Anyone Be Led by You? Es Ok. el libro que es... Ajá. Sí, es maravilloso para entender
esa autenticidad, ¿no? Y esos cuatro pilares que todo... Es que en verdad es una frase muy importante, ¿eh? Y yo creo que cada líder se debería hacer, ¿por qué yo debería ser liderado por esa persona? O sea, ¿por qué alguien debería ser liderado por mí? Y a veces, ¿sabes lo que pasa? Y yo recomiendo mucho a mis clientes, despídete y vuélvete a contratar. Y a ver si cuando te A ver si contratemos, pasas la prueba. exactamente, pero es verdad, o sea, que cada uno se haga la pregunta, ¿por qué alguien debería ser liderado por mí? Estupendo libro. Y luego la Biblia, hay miles de libros de coaching, miles, pero que todos en el fondo hablan de lo mismo. Y esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. A ver, ahí. Coaching for Performance, Soy John de Jocko Wetmore. Willmore. Este es el libro de coaching. Además, habla de una manera estupenda de cómo aplicarlo a los equipos, a las empresas. Es un libro, bueno, es mi libro de trabajo prácticamente diario, porque realmente es tan práctico y tan aplicable que cada líder, cada persona, incluso luego esto lo podemos llevar a la parte de la pareja, de la familia, de los hijos. O sea, el coaching al final es algo que podemos llevarlo a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero este libro es la Biblia y con que hayáis leído este libro ya tenéis las nociones básicas para entender de qué va coaching y de cómo aplicarlo de una manera básica a vuestro día a día con vuestros equipos. Así que esto sería mi recomendación, Laura. Roberto, qué regalazo nos diste el día de hoy. La verdad es que yo así estoy tomando nota también de lo que nos cuentas, de lo que nos comentas. Créeme que voy a hacer la tarea. Y, y encantada y feliz bueno, pasar este tiempo contigo. Gracias también a tú que nos escuchas, bueno, pues seguro también pondrás esto en práctica y al final creo que la labor también de un gran líder, pues es construir más líderes, ¿no? Entonces, Roberto, pues qué gran ejemplo también hoy que justo nos compartes esto y bueno, muchos nos lo llevaremos también a nuestros negocios y estoy segura que ayudará a crecer varios más. Pues hasta siempre, Roberto, te mando un abrazo Gracias a ti, desde Laura. Guadalajara Muchas y bueno, gracias. nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio. Te invitamos también a seguirnos en redes sociales y a suscribirte por ahí a nuestros canales. Un abrazo.